Bien, bienvenidos la gente de sistemas operativos. Hoy vamos a hablar sobre sincronización de procesos. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a hablar sobre el tema. Vamos a ver. Bueno, el tema entonces de sincronización de procesos es un evento, digamos, que se da cuando nosotros tenemos multiprogramación y multiprocesamiento. Multiprogramación, cuando tenemos muchos procesos, digamos, trabajando sobre una misma CPU, pero digamos, son varios procesos que tiene que tener el sistema operativo. Multiprocesamiento, cuando tenemos varios procesadores, digamos, y obviamente múltiples también procesos por atender. Y también tenemos la situación donde tenemos un procesamiento distribuido, ¿no? Ese es el caso de los sistemas operativos distribuidos. Cuando tenemos cualquiera de estas situaciones, obviamente nuestro problema va a ser la concurrencia, porque vamos a tener un montón de problemas derivados de la concurrencia de estos procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, acá vamos a tener un tiempo compartido entre las diferentes aplicaciones, porque tiene que ver con los diferentes recursos que tiene que tomar cada proceso, digamos, a lo largo de su ejecución. Tiene que ver también hasta incluso con el diseño del modular de las aplicaciones, porque puede haber módulos de las aplicaciones que sean compartidos entre varias aplicaciones. Bien, acá tenemos una serie de términos clave que tienen que ver con el tema de concurrencia, de sincronización de procesos. ¿Qué es una operación atómica? ¿Sí? Entonces, una operación atómica para nosotros va a ser una operación indivisible, es decir, que no puede ser hecha en dos etapas, digamos, que no puede ser interrumpida. Digamos, no podría esa operación interrumpirse a la mitad, tomar el control de otro proceso y luego completarlo. Es una operación que se hace sin posibilidad, digamos, de interrupción. Se completa completamente o no se hace, digamos, la operación. Una sección crítica, digamos, una sección crítica es una sección de código, es un pedazo de código dentro de una aplicación, y ese pedazo de código dentro de la aplicación, seguramente ahí adentro lo que vamos a hacer siempre es acceder a recursos compartidos, de manera tal de que cuando un proceso entra en su sección crítica, ningún otro proceso podría estar ejecutando también esa sección crítica. Es decir, es una parte crítica del código donde accedemos a recursos compartidos y donde no queremos que pueda entrar más de un proceso a la vez a esa sección crítica, ¿sí? Porque evidentemente nos van a traer problemas de control de concurrencia si eso ocurriese. Entonces tenemos, como programadores, tenemos que tener muy claro cuáles son las secciones críticas de cada uno de los procesos que nosotros implementemos. Esto no es algo que lo decide el sistema operativo o que el sistema operativo se da cuenta y dice, esta parte es una sección crítica porque se acceden a recursos, no hay nada automático en eso, sino que somos nosotros los que tenemos que indicar cuáles son las secciones críticas de nuestro código. Bien, el deadlock es lo que nosotros llamamos abrazo mortal, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más adelante, va a quedar más claro, pero básicamente es cuando los procesos no pueden avanzar en su ejecución porque requieren de un recurso que lo tiene tomado otro proceso, ¿sí? Hay unos diagramas en el libro de Stalin de los 4 autos que pretenden acceder a un par de recursos cada uno, que queda bien claro ahí cómo se puede dar un abrazo mortal entre 4 procesos, por ejemplo. Bien, el leave lock es cuando dos o más procesos lo que hacen es permanentemente cambiar de estado, ¿sí? Debido, digamos, a cambios que se dan en otros procesos sin avanzar en su program counter. Es decir, van cambiando permanentemente, es decir, el planificador le va cambiando permanentemente de listos a bloqueados, de listos a bloqueados y no logran avanzar en su ejecución, ¿sí? Exclusión mutua, hablamos de exclusión mutua, que es un requerimiento de la sección crítica. ¿Sí? Cuando un proceso está en una sección crítica,
nosotros tenemos que implementar algún mecanismo de exclusión mutua, es decir, no permitir que más de uno acceda al mismo tiempo, ¿sí? Para evitar problemas con esos recursos compartidos, ¿sí? La race condition o condición de carrera es una situación bastante desagradable, digamos, porque como programadores nos confunde muchísimo, pues el resultado, digamos, que vamos a obtener no es determinístico. ¿A qué me refiero con esto? Todo el trabajo que hacemos nosotros es totalmente trivial y determinístico. Es decir, en realidad nuestra profesión es bastante simple. Tenemos determinadas entradas, se produce un proceso y se obtiene determinada salida. Así que yo, dado la entrada que tengo en un proceso, puedo estimar la salida del mismo. Bueno, en una condición de carrera, el problema es que ante las mismas entradas obtenemos resultados diferentes. Pareciera como que estuviese fallando el código o andando mal el código. Entonces es una situación que confunde mucho a los programadores porque rompe este modelo determinístico de que a determinada entrada tenemos determinada salida. Eso, digamos, es una situación bastante difícil de rastrear y de resolver. Y eso se puede dar, vamos a ver un ejemplo muy trivial, muy simple que plantea Stalin, pero puede haber casos muchísimo más complejos, digamos, en donde en realidad el resultado, es decir, uno ejecuta imagínense esta situación, uno ejecuta una aplicación en un momento, obtiene un resultado, vuelve a ejecutarlo con el mismo set de datos y obtiene otro resultado en otro momento. Realmente es una situación bastante confusa. Y esto se da porque no estamos haciendo una correcta, digamos, hay un problema de compartición de recursos. Seguramente no hemos identificado correctamente nuestras secciones críticas y estamos teniendo problemas de interferencia, digamos, por acceso a compartido de recursos entre más de un proceso. Entonces, dependiendo el orden en que se intercalen en la planificación esos procesos, el resultado que estoy obteniendo es diferente. Con lo cual, realmente es muy confuso, digamos, de resolver este tipo de problemas. Bueno, salvo que no cursen esta materia, ¿no? Si cursan esta materia, se supone que estos problemas no los van a tener, no debieran tenerlos. Starvation es una situación donde un proceso sufre inanición, es decir, nunca le dan tiempo de CPU, porque el planificador nunca lo elige. Es decir, queda demorado, relegado ahí a un segundo plano y nunca, aunque esté en la cola de listos, en la cola de procesos ready, el planificador no lo toma para su ejecución por algún motivo en particular que puede tener que ver con este tema de sincronización de procesos, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos un solo procesador, evidentemente la ejecución de procesos se van intercalando con ese procesador. Como pueden ver ustedes acá, el proceso 1, 2 y 3 corren con una sola CPU, entonces cuando corre el proceso 1 no puede haber otro proceso corriendo, entonces se van intercalando permanentemente los procesos. Entonces, si yo tengo que ejecutar 3 procesos, la línea de tiempo va a ser bastante larga. Si yo agrego más procesadores, obviamente la línea de tiempo se me va a cortar porque yo puedo en un mismo tiempo estar ejecutando más de un proceso porque tengo más de un procesador, ¿sí? Obviamente, cuanto mayor cantidad de procesadores le agregue, obviamente mayor capacidad de multiproceso voy a tener y mucha más potencia de procesamiento voy a tener, pero también voy a tener un mayor grado, digamos, de concurrencia o de paralelismo, porque voy a estar corriendo con varios procesos al mismo tiempo, compartiendo por una serie de recursos. Bueno, habíamos dicho, problema de la concurrencia, compartición de recursos globales, asignación, digamos, de esos recursos, a quién se los doy, cuánto tiempo se los doy, por qué, bajo qué razones, programar la programación. Bueno, acá vemos un ejemplo de condición de carrera, ¿no? Y vean este simple código, digamos, es una simple función, digamos, que lo único que hace es mostrar en pantalla el carácter que se ingresó por teclado. Suponiendo que el chin fuera algo compartido, algo global y compartido. Entonces yo tomo un carácter por teclado y lo pongo en un área de memoria compartida, ¿no? Entonces, si yo creo más de un proceso, digamos, que esté ejecutando este código, lo que puede suceder, teniendo en cuenta cómo se intercalen en la CPU estos procesos, es que imagínense que el planificador le da
primero tiempo de CPU a proceso 1. Entonces, proceso 1 yo ingreso una A por teclado. Y esa A por teclado va a parar a la variable global chin. Imagínense que chin no es una variable global, sino que es un área de memoria global compartida. Supongamos una memoria compartida entre proceso 1 y proceso 2, que son dos procesos, digamos, que ejecutan el mismo código, ¿sí? Entonces, la A que yo ingresé en la ejecución del proceso 1 me quedó en el área de memoria compartida chin, ¿sí? Luego se ejecuta el proceso 2 y en otra terminal, en otra consola, se ingresa una B larga y queda en esa área de memoria. Luego se le da tiempo de procesador, digamos nuevamente al proceso 1, ¿sí? Al proceso 1. Entonces, como el área de memoria chin no tiene una A, sino que tiene una B larga, ¿no? Pasa a la variable chout y luego se muestra chout en pantalla. Entonces, le rompe la cabeza, digamos, al programador del proceso 1, porque dice, ¿cómo puede ser? El código lo único que hace es ingresar un valor por teclado y mostrarlo, y sin embargo ingresé una A y me aparece una B larga. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser esto porque estás en interferencia con el proceso 2. Acá lo que tenemos es una situación en donde deberíamos reforzar, digamos, de que en ciertas partes del código, proceso 1 y proceso 2 no pueden entrar los dos al mismo tiempo. Bueno, acá básicamente podemos ver que la condición de carrera se da dependiendo de qué manera, digamos, se van intercalando esos procesos, ¿sí? De qué manera se van intercalando esos procesos. ¿Por qué? Pues si yo hubiera corrido primero el proceso 1 y luego el proceso 2, no tengo ningún problema. Ingreso una A, muestra una A, ingreso una B, muestra una B. El problema es cuando se van intercalando. Y dependiendo en qué líneas de código se intercalen, también se puede dar o no se puede dar esta condición de carrera, ¿sí? Es un poco lo que muestran unos diagramas que vamos a ver más adelante, así que no vamos, por cuestiones de tiempo vamos a pasar esto bastante, un poco más rápido, después vean un detenimiento en la presentación. Bien, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo con todo esto? Bueno, el sistema operativo tiene varias responsabilidades. Primero y principal, llevar la pista o la traza de la ejecución de cada uno de los procesos con un montón de estructuras que después vamos a ver en el capítulo de planificación, acerca de cómo se van ejecutando los procesos y demás. Después tiene la responsabilidad de asignar o desasignar recursos a medida que sean requeridos por los procesos, proteger que un proceso no interfiera con otro, que digamos cada proceso tiene que tener su propia área de memoria y que no interferir uno con otro, y que no debieran la salida de esos procesos tener que ver con el orden de ejecución de los mismos. Bueno, este cuadro resume un poco los niveles de interacción que puede haber entre los procesos, desde el grado de conocimiento que tiene cada proceso uno del otro, por ejemplo, dos procesos no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, el tipo de relaciones, ¿sí? Si pueden compartir por determinados recursos y demás, influencia que puede tener un proceso sobre otro y los potenciales problemas que se pueden dar. Es decir, en función del grado de cooperación que hay entre los procesos, también pueden derivar en diferentes problemas potenciales que se pueden dar. Este cuadro un poco resume todas esas situaciones, desde procesos totalmente independientes, que no tienen ningún conocimiento uno del otro, de procesos que tienen un conocimiento entre ellos indirecto a través de la compartición de algún recurso compartido que tienen, y de procesos que realmente están colaborando uno con otro a través de comunicación o a través de algún trabajo de tareas o como también se suelen llamar coprocesos. Bueno, este cuadro es un resumen de los problemas que podemos tener. Bueno, ¿qué pasa cuando competimos por recursos? Bueno, podemos tener tres tipos de problemas: necesidad de exclusión mutua a través de la implementación de secciones críticas de código, abrazos mortales o sufrir starvation o una inhibición porque nunca el proceso es, digamos, aunque el planificador lo elija, no tiene posibilidades de avanzar en su ejecución.
Requerimientos para la exclusión mutua, ¿sí? Bueno, qué cosas debe cumplir este tema de la exclusión mutua, ¿no? ¿Qué debemos cumplir? Bueno, primero, obviamente solamente un proceso por vez puede ingresar, solamente un proceso por vez puede ingresar a la sección crítica. Cuando un proceso se cae o digamos es abortado, pasa algo dentro de su sección crítica, eso no tendría por qué eh, provocar el bloqueo de los otros procesos que también pretenden ingresar y no provocar abrazos mortales o starvation, digamos, sufrir inanición. Bien. Un proceso, digamos, no debería demorarse, digamos, esto también tiene que ver con la programación. Digamos, la idea no es que uno ingrese en una sección crítica, por ejemplo, y ponga un código como ingrese cierta información y demás que le solicita interactivamente al usuario, porque el usuario puede no ingresar la información, se va, no sé, a tomar mate por ahí, qué sé yo, deja el proceso ahí, y si estoy dentro de una sección crítica, eso va a provocar que un montón de otros procesos no puedan ingresar en su sección crítica. La idea de la sección crítica es que sea un código donde uno accede a un recurso compartido, lo usa y lo libera rápidamente. Digamos, ¿no? La idea no es quedarse a vivir dentro de una sección crítica, ¿no? No tiene que ver tampoco, no puedo hacer o jugar o hacer romerizaciones, digamos, de hacer uso de las funciones sleep o algo por el estilo para demorar un proceso y darle tiempo de CPU a otro proceso como para que uno entre siempre antes que el otro y ese tipo de cosas. No podemos sincronizar procesos a través de demoras o cosas por el estilo en el código. Eso no es válido, no está permitido, no es una práctica de programación apropiada ni adecuada. No sirve eso, ¿sí? Es riesgoso, ¿sí? Y como ya lo dijimos también, no podemos quedarnos dentro de una sección crítica por tiempo indefinido. Se supone que es un tiempo finito y cuanto más corto, mejor. ¿Qué puedo hacer para implementar una exclusión mutua, digamos, una sección crítica? ¿De qué manera el sistema podría valerse para hacer esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo primero que podemos pensar, si tenemos un equipo con un solo procesador, es deshabilitar las interrupciones. Entonces yo ingreso dentro de la sección crítica y no voy a poder salir de ahí hasta que no termine esa sección crítica, porque al deshabilitar las interrupciones no se puede intercalar con ningún otro proceso, ¿sí? Ahora, el problema de esto es que solamente va a funcionar en equipos que tengan un único procesador. El pseudocódigo que estamos viendo acá es muy sencillo, deshabilitamos la interrupción, entramos en la sección crítica y luego la habilitamos nuevamente, ¿sí? Otra posibilidad, algunos procesadores y algunas arquitecturas en realidad que vienen con múltiples procesadores implementan algunas instrucciones especiales, instrucciones de máquina especiales, que permitirían implementar una sección crítica. Bueno, hay dos clases de instrucción, una se llama compare and swap, ¿sí? Es decir, extraer un valor o intercalar un valor, comparar e intercalar, y el otro se llama exchange o extraer una instrucción o un valor. Bueno, básicamente es una función también atómica, digamos, una instrucción especial de CPU, digamos, que se puede ejecutar y que nos permitirían implementar una sección crítica. Creo que la forma más fácil de entenderlo es con el pseudocódigo que tenemos acá. Acá tenemos una manera de hacerlo, arrancamos con la variable volt en 0, lanzamos varios procesos en un loop infinito, y dentro del loop infinito tenemos una sección crítica. La sección crítica tiene esta forma. Mientras el compare and swap de volt 0,1 me devuelve 1, no hago nada. Fíjense en ustedes que acá, cuidado con la sintaxis de C, porque acá tenemos un loop. Acá tenemos un loop que va desde esta W que está acá hasta este punto y coma que está acá. Es decir que uno de los problemas que tienen en estas instrucciones especiales es que provocan una espera activa. ¿Qué significa una espera activa? Que yo estoy en un loop,
preguntando por el valor de una variable, o de un área de memoria, o de un registro de CPU, lo que sea, pero mientras tanto estoy gastando CPU en estar chequeando permanentemente ese valor y no hacer absolutamente nada, porque voy a estar siempre ejecutando compare and swap, compare and swap, compare and swap, hasta que en algún momento compare and swap me devuelve algo distinto de 0, distinto de 1 en este caso. Cuando me devuelve el valor distinto de 1, recién ahí ejecuto mi sección crítica y pongo la variable volt en 0. ¿Sí? Bien, acá tenemos el pseudocódigo de la función exchange. También vamos a ver nuevamente el pseudocódigo para que quede un poco más claro. Es exactamente lo mismo, nada más que usamos otra función, volt en 0, ejecutamos en forma concurrente los procesos 1, 2 y n. Tenemos un loop, la variable KI vale 1, y tenemos un loop permanente en el proceso, y hacemos un do exchange, hacemos un do while en este caso, ¿no? Un do donde vamos a ejecutar la función exchange, y yo lo que voy a preguntar es si la variable KI es distinto de 0. Mientras que KI no me devuelva distinto de 0 de la función exchange, voy a quedar loopeando permanentemente, así que voy a tener una espera activa, así voy a estar gastando tiempo de CPU hasta que en algún momento el exchange me devuelve un valor igual a 0, y en ese caso, recién ahí puedo entrar a mi sección crítica, poner el valor de la variable volt en 0, para que nuevamente entrar en el loop y tener la oportunidad nuevamente de entrar en mi sección crítica. Bueno, así que ventajas, desventajas, vamos a ver qué ventajas tienen estas instrucciones especiales. Podemos usarla en procesadores simples o en varios procesadores. Son bastante simples y fáciles de verificar. Pueden ser usadas para implementar múltiples secciones críticas. Una de las principales desventajas ya las dijimos, que es la espera activa. El busy waiting es tremendo porque estoy gastando tiempo de CPU simplemente para chequear valores, para no avanzar para nada, simplemente para comprobar valores. Si todos los procesos van a hacer eso, realmente vamos a tener un sistema bastante ineficiente, porque lo único que hacemos es perder tiempo de CPU, gastar tiempo de CPU que podrían estar aprovechando otros procesos, que lo único que lo utilizamos es simplemente para implementar este control y ver si podemos o no entrar a la sección crítica. Realmente es una de las más terribles desventajas que tienen estas instrucciones especiales, ¿sí? Bien, puede sufrir starvation algún proceso, digamos, inanición, por una cuestión de que puede haber varios intentando entrar a esta sección crítica, entonces hay algún proceso que no le toca nunca, digamos, que cambie ese valor de la variable, entonces está siempre en una espera activa, ¿no? Eso puede suceder. O cada vez que le da CPU, justo le toca en la espera activa y nunca cambia el valor de la variable. Y también, la otra desventaja que puede suceder de un posible abrazo mortal. Bien, la mejor solución, digamos, las mejores soluciones que se han encontrado a este problema, a partir de las soluciones propuestas que vimos anteriormente, esto lo muestra el autor, Stalin, pedagógicamente lo que hace es ir viendo, bueno, tenemos el problema, vamos a hacer intentos cada vez mejores para ver cómo lo podemos resolver. Esto es muy común en este autor, que por eso nos gusta tanto, porque en realidad está bien, pedagógicamente uno ve, bueno, tiene el problema y empieza a hacer intentos hasta que la solución al problema suele ser el intento o la forma más evolucionada, que es el caso del semáforo, ¿no? Los semáforos fueron inventados por Dijkstra, ¿sí? Un gran matemático, así que, pero bueno, la idea de él sirvió en este caso para una implementación del sistema operativo, como sucede muchas veces, un montón de ideas de las ciencias duras luego tienen su aplicabilidad en la ciencia aplicada. El problema es que muchas veces no se sabe de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, una solución, una de las mejores soluciones a este problema de exclusión mutua, digamos, y de secciones críticas, digamos, se pueden implementar a través de semáforos.
¿Y quién puede implementar el semáforo? El semáforo lo implementa el sistema operativo. Si el sistema operativo es quien tiene una situación o está en una posición privilegiada para poder resolver este problema, pues es quien intercala los procesos y es quien toma el control reiteradamente de la CPU. Entonces, si el sistema operativo tiene un recurso como es el semáforo para controlar un determinado valor, entonces todos los procesos podrían hacer una llamada al sistema operativo para chequear en este caso el valor de un semáforo y decidir en tal caso de poder entrar o no. Así que bueno, esta es una solución, una de las mejores soluciones, que son los semáforos y los monitores. Los monitores viene a ser muy similar a lo que es un semáforo, pero digamos, con una implementación más bien orientada a objetos. ¿Qué es un semáforo? Bueno, un semáforo es un valor entero, dice, que lo podemos utilizar o señalar o incrementar desde múltiples procesos, ¿sí? ¿Qué tiene un semáforo? Tiene tres operaciones básicas. Tiene una inicialización, yo puedo inicializar un semáforo en un valor determinado, puedo decrementarlo, puedo incrementarlo. Es tan simple como eso. Es decir, una variable, imagínense una especie de variable global para muchos procesos, controlada por el sistema operativo, y que la podemos incrementar o decrementar. ¿Sí? Bien, vamos a ver las primitivas de incremento y decremento del semáforo. Y entendiendo esto se va a entender cuál es la idea del semáforo y por ende luego cómo poder aplicarlo correctamente nosotros. Primero, vamos a tener una cola de semáforo. ¿Por qué? Porque vamos a encolar a los procesos que están bloqueados o esperando por un valor determinado del semáforo en ese lugar. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, la primitiva SignWind, ¿sí? Que es la primitiva que permite decrementar. Nosotros, el semáforo tiene una estructura que está asociada por su valor entero o contador y una cola de procesos asociadas a él. ¿Sí? Si tenemos una estructura que tiene esas dos cosas, el valor del semáforo y la cola de procesos asociados a él. Esta estructura la mantiene el sistema operativo. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esto es así. Entonces, cuando si ejecuta un SignWait, cuando hay una llamada SignWait para un semáforo determinado, el sistema operativo lo que va a hacer es decrementar el valor del semáforo. Si el valor del semáforo está por debajo de 0, es menor que 0, lo que va a hacer es tomar el proceso actual y encolarlo en esta cola que está acá y dejarlo bloqueado en esa cola. Repito, el SignWait lo que hace es decrementar el valor del semáforo. Si ese valor es menor que 0, lo que va a hacer con ese proceso, lo va a encolar, digamos, lo va a bloquear y lo va a encolar en esa cola por un semáforo. Es decir, que ahora un proceso podría quedar bloqueado, no solamente por una operación de entrada-salida, sino que puede quedar bloqueado por un valor de un semáforo. Por hacer una llamada SignWait, un proceso puede quedar bloqueado. Eso es la situación que tendríamos ahora. Y el SemSignal lo que hace, cuando se llama cuando se hace una llamada SemSignal, lo que hace el sistema operativo es incrementar el valor del semáforo y pregunta si el contador es menor o igual a 0, lo que va a hacer es tomar a un proceso, porque fíjense en ustedes que si yo le sumo 1 y el valor sigue siendo menor o igual que 0, ¿qué significa esto? Que había al menos un proceso en la cola de bloqueados para este semáforo. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo le incremento en 1 y el valor me da menor o igual que 0, lo que tengo que hacer es ir a la cola del semáforo, tomar uno de los procesos que esté bloqueado y pasarlo a la cola de radio, de listos. Es decir, que ahora tenemos que por una llamada a SemSignal, esto puede provocar, porque un proceso llame a SemSignal, puede provocar que otro proceso que estaba bloqueado a la espera del valor de ese semáforo, sea puesto en la cola de listos o desbloqueado, digamos, ¿no? Para poder tomar tiempo de CPU
en la próxima ráfaga que le toque de CPU, ¿sí? Así que esto tiene serias implicancias, el same weight y el same signal, ¿sí? Bueno, después tenemos binarios, semáforos binarios y semáforos que no son binarios. Los semáforos binarios son semáforos que solamente aceptan dos valores, 1 o 0, ¿sí? Entonces el contador ahora, en vez de ser un contador como el que veíamos anteriormente, pasa a ser un valor 1 o 0. Entonces, digamos, si el valor es 1, lo pasa a 0 y quedas bloqueado y viceversa, ¿sí? Si, este, si la cola está vacía, el valor pasa a 1 y si no se remueve un proceso de la cola, ¿sí? Serían procesos, semáforos binarios que permitirían implementar una sección crítica de que entra o no entra, digamos, uno u otro proceso, ¿sí? Los otros procesos, fíjense en ustedes, el proceso, digamos, que admite múltiples valores, fíjense en ustedes que si yo inicializo un semáforo, supongamos en un valor 3, ¿sí? Si le pongo el valor 3 y hago un same weight, ¿qué va a pasar? De 3 se reduce a 2, como 2 no es menor que 0, no bloquea y continúa. Y así sucesivamente, hasta que yo voy a reducir a 2 a 1, y cuando pase por debajo de 0, recién ahí se va a bloquear. Es decir, que si yo tengo un semáforo inicializado en un valor de 3, permitiría que al menos 3 procesos entren al mismo tiempo en la sección crítica, ¿sí? Bueno, esto, como le digo en las clases presenciales, requiere un oremos, hermanos, ¿sí? En términos religiosos requeriría un oremos para poder comprender esto, pero si piénsenlo bien, si yo le pongo el valor de 3, va a permitir que 3 procesos ingresen al mismo tiempo a la sección crítica. Si le pongo un valor de 2, 2, si le pongo un valor de 1, uno solo, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, eso puede tener implicaciones importantes en la programación de semáforos. Bueno, hay dos clases de semáforos, más allá de los binarios o no binarios, tenemos otra clasificación que se da en cuanto al tratamiento que se hace de los procesos bloqueados a la espera de ese semáforo. Los semáforos duros son aquellos que implementan una cola de tipo FIFO, ¿no? El primero en entrar, el primero en salir, digamos, en la cola de procesos bloqueados por ese semáforo. Y después, cuando no, esos son los semáforos duros. Los semáforos blandos son aquellos donde se toma un proceso y se saca de la cola sin indicar, sin responder a una lógica FIFO o a ninguna lógica en particular, ¿sí? Sin ningún orden de recupero de semáforos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos, de semáforo de tipo fuerte, digamos, donde se van encolando, digamos, los procesos que van quedando bloqueados a la espera de los valores del semáforo, y se van retirando de la cola de bloqueados en una forma de FIFO, ¿sí? Bien, acá también tenemos otro. Esto después veanlo más en detenimiento en la presentación. Y acá viene lo importante, que es cómo lo usamos a los semáforos, ¿no? Todo muy lindo, ya hemos visto cómo está implementada SendWide y SendSignal, pero ¿cómo lo uso? Bueno, lo voy a usar de una manera muy simple. Vamos a inicializar los semáforos, por ejemplo, podemos en este caso inicializarlo con el valor de 1, ¿sí? Lanzamos varios procesos y dentro del código de esos procesos yo voy a tener un SendWait para ese semáforo, voy a implementar mi sección crítica y luego voy a hacer un SendSignal, ¿sí? Entonces, si el semáforo vale 1, significa que en la sección crítica va a poder entrar un proceso por vez, nada más. Entonces, cuando entre 1, el semáforo va a quedar con valor 0. Cuando pretenda entrar el otro proceso, de 0 va a pasar a -1 y va a quedar bloqueado. Cuando este le haga un SendSignal, de -1 va a pasar a 0, de -1 va a pasar a 0, va a liberar a uno de los procesos que estaban bloqueados, este va a pegar la vuelta, lo va a decrementar nuevamente y va a quedar bloqueado, ¿se entiende? Entonces va a entrar de 1 en 1. Si acá lo hubiéramos inicializado en 2, podríamos entrar hasta 2 procesos al mismo tiempo en la sección crítica. Todo eso lo decide el programador y en función de las necesidades que nosotros tengamos, ¿sí?
Bueno, acá tenemos es un ejemplo de los valores que va teniendo el semáforo a lo largo de una línea de tiempo, de la cola de procesos bloqueados por cada semáforo, y vamos viendo cómo se van decrementando e incrementando los valores del semáforo, y vamos viendo cómo se van ejecutando, y vamos viendo también en este diagrama de que no hay manera de que te entre más, digamos, de que se solapen, digamos, en la ejecución, digamos, de la sección crítica. Cuando utilizamos semáforos y este tipo de situaciones, bueno, un modelo de programación tradicional es el modelo productor-consumidor, ¿sí? Tenemos uno o más procesos que producen y generan algún dato, que lo tienen que poner en algún buffer, digamos, que es compartido, y después tenemos otros procesos que tienen que consumir de ese buffer compartido, digamos. Bueno, y entonces acá se tienen que tener en cuenta varias cosas. Uno, no puedo producir si ya no tengo más lugar donde dejar esa producción, y tampoco puedo consumir cuando ya no hay más nada por consumir, ¿sí? Eh, Ese problema de productor y consumidor, acá lo tenemos implementados o definido a través de un arreglo, digamos, y una serie de variables compartidas entre el productor y el consumidor para poder implementar esto. Esto es una situación de programación típica, digamos, y en todo, digamos, en toda situación de productor-consumidor vamos a tener que tener en cuenta la implementación de estos semáforos, ¿sí? Acá tenemos una solución, digamos, pero con una espera activa, digamos, del productor y el consumidor y sin uso de semáforos, pero tenemos que pensar en una implementación de semáforos, digamos, para proteger correctamente, digamos, la sección crítica correspondiente al proceso de producción y de consumición. Abrazo mortal, bien, un abrazo mortal, ya habíamos hablado, abrazo mortal, y acá queda, este es el dibujito que les decía que realmente nos explica muy bien, y está muy bien el diagrama este de Stalin para poder, imagínense que cada auto es un proceso, tenemos el autito número 1, 2, 3 y 4, que son los 4 procesos, el proceso número 1 requiere el recurso A y luego el B, el 2 requiere el recurso B y luego el C, el 3 requiere el proceso C y luego el D, y el 4 requiere el proceso D y luego el A. Fíjense en ustedes que cualquiera de los 4 procesos puede avanzar un paso, es decir, yo puedo tomar el recurso C, puedo tomar el recurso D, puedo tomar el recurso A y puedo tomar el recurso B. ¿Cuál es el problema? Y el problema es el paso siguiente. Cuando cada proceso pretende tomar el recurso siguiente, no lo puede hacer porque lo tiene tomado otro proceso. Y el otro proceso tampoco lo puede seguir avanzando porque lo tiene tomado el otro, y así sucesivamente. Así es lo que se produce un abrazo mortal. Esto es un abrazo mortal, es un gráfico que muestra claramente cómo se arma un abrazo mortal, digamos, entre 4 procesos, ¿sí? Bien, bueno, básicamente esta presentación y esta que está acá también, lo que te dice es que sí, se produce el abrazo mortal, pero el abrazo mortal no se produce siempre, se produce en determinadas situaciones. Es decir, dependiendo cómo estos autitos hubieran avanzado, como estos autos hubieran avanzado, si yo le doy tiempo de CPU al 2 y toma y libera el recurso B y C y lo libera, puede haber, puede haber más de una secuencia para los 4 procesos que impidan el abrazo mortal. Es básicamente eso lo que está demostrando este diagrama que está acá y esta presentación que estamos viendo. Entonces, podríamos implementar diferentes lógicas para tratar de evitar este abrazo mortal. Bien, hay diferentes tipos de recursos, hay recursos que son reusables, es decir, que no desaparecen una vez que se utilizan, y hay recursos que son consumidos, y que son producidos y consumidos, ¿sí? Por ejemplo, recursos reusables son el tiempo de CPU, los canales de entrada-salida, la memoria principal y secundaria, dispositivos, estructuras como de datos asociadas como archivos, bases de datos, semáforos. Los abrazos mortales, dice, ocurren si cada proceso mantiene
uno de estos recursos y está solicitando por otros recursos reusables, ¿sí? Los recursos consumibles son, por ejemplo, las interrupciones, las señales, los mensajes, ¿sí? Información que se traslada a buffers de entrada-salida, y un abrazo mortal puede ocurrir, dice, si uno queda bloqueado a la espera de la recepción de un mensaje que nunca llega, por ejemplo, ¿sí? O bien por una combinación de eventos, ¿sí? Podemos hacer un gráfico de asignación de recursos a procesos, digamos, las esferas representan los procesos, los rectángulos representan los recursos, y los puntitos que tenemos acá son las unidades que tenemos, o la cantidad de unidades que tenemos de ese recurso. Cuando un proceso solicita un recurso, se diagrama de esta manera, y cuando un proceso ya tiene asignado un recurso por parte del sistema operativo, se diagrama de esta otra manera, ¿sí? Bien. Las condiciones para que se dé un posible abrazo mortal, digo posible porque reiteramos, con los diagramas anteriores tenemos ciertas combinaciones de ejecución en donde por ahí no caemos en un abrazo mortal. Pero tiene que haber condiciones como necesidad de exclusión mutua, ¿sí? Es decir, evidentemente tenemos acceso a recursos que deberían hacerse uno por vez. Después hay otra situación que se llama retención y espera, es decir, un proceso tiene asignado un recurso y lo mantiene asignado mientras que está esperando por la asignación de otros recursos. Esa es otra de las condiciones que se tienen que dar para un posible abrazo mortal. Y después otra situación es la de no expulsión o no preemption, es decir, no podés hacer que un proceso que tiene tomado un recurso sea forzado a liberarlo, ¿sí? Es decir, supongamos que tenemos un proceso que tiene tomado un recurso y le saco la CPU, queda, no sé, lo dejo en espera, digamos, le terminó el tiempo de ráfaga de CPU, lo que sea, sale de la planificación, pero sigue teniendo tomado un recurso. No tengo manera de poder liberar ese recurso para que lo pueda utilizar otro proceso que esté listo para su ejecución, ¿sí? Entonces, no puedo hacer una expulsión de recursos. De momento, ese es otro de los requerimientos, esos son otro de los requisitos, digamos, para un posible abrazo mortal. Bueno, además de todas esas tres condiciones previas para el abrazo mortal, para que se dé un abrazo mortal, se tiene que dar, además de todo lo anterior, se tiene que dar una espera circular. Es decir, si volvemos al diagrama de asignación de recursos que vimos anteriormente, se tiene que dar una situación de espera circular. Por ejemplo, en el diagrama de la izquierda podemos ver una situación de espera circular. ¿Por qué? Porque tenemos el recurso A que tiene una única unidad y está tomada por el proceso 2. El proceso 2 pide una unidad del recurso B, pero no se la puede dar porque el recurso B ya le dio la única unidad que tiene, ya fue asignada al proceso 1. Y el proceso 1 a su vez está pidiendo por otra unidad del recurso A que no se tiene. Entonces, por lo tanto, el proceso 1 y el proceso 2 están en una espera circular y por ende están en un abrazo mortal. Fíjense acá que no estamos en una situación de abrazo mortal porque tenemos el proceso 2 que está pidiendo una unidad del recurso B que se puede asignar, se le puede dar porque hay una unidad disponible del recurso B para dárselo, ¿sí? El proceso 1 tiene tomada una unidad, pero también está pidiendo por otra unidad del recurso B que también se la podemos dar o asignar. Con lo cual acá tenemos un gráfico circular, pero no tenemos una espera circular, porque hay recursos suficientes para poder asignárselo a cada uno de los procesos sin que esto termine en un abrazo mortal, ¿sí? Acá tenemos otra situación de espera circular. Bien, por ahora vamos a dejar acá el tema de sincronización de procesos y luego vamos a continuar en otro video cuando hablemos sobre qué estrategias se puede implementar el sistema operativo para lidiar con este problema, digamos, de la sincronización de procesos y cómo lidiar con el tema de los abrazos mortales. Bueno, nos vemos en el próximo video. Entonces.